Gracias te damos en esta mañana, Señor, por el gran privilegio que nos has dado a nosotros, hijos tuyos, Señor, de reunirnos como cuerpo local que somos, Señor, para nutrirnos. Tu palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta tarde, Señor, estamos reunidos para recibir ese pan, Señor, ese pan de vida que eres tú mismo, Señor, a través de tu palabra, alimentando, Señor, sustentando aquellas necesidades espirituales que puedan estar en alguno de nosotros. Sabemos, creemos, Señor, confiamos en el efecto de tu palabra, Señor, tal como nos enseña ella misma, que una vez que es hablada, no regresará vacía, sino que hará el propósito específico por el cual es enviada. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia. Te pido, Señor, que seas tú quitando cualquier distracción en la mente de mis hermanos, en mi mente, Señor, cualquier cosa, Señor, que se quiera levantar en contra de tu palabra misma, le derribamos en el nombre de Jesús. No tiene parte ni gobierno en esta tu casa. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños y jóvenes a sus clases y nosotros nos vamos preparando, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Eh, ya duramos algunos meses, hermanos, estudiando, escudriñando lo que viene siendo el libro de Gálatas. Hace 2 semanas ya concluimos con la temática de lo que viene siendo el libro de Gálatas. El día de hoy, hermanos, y por los próximos meses, si Dios nos permite, si Dios nos da licencia, vamos a estar aprendiendo, hermanos, acerca de las cartas del apóstol Pedro, comenzando con la primera carta el día de hoy. Toda la palabra de Dios, sabemos, segunda de Timoteo 3:16 nos enseña que toda la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, útil para enseñar, redarguir y corregir. Pero en el caso de las cartas de Pedro, hermano, nos encontramos con ciertas doctrinas fundamentales para el cristiano, y es hasta cierto punto lo que nos va a mantener a nosotros firmes, hermanos, sin importar por lo que estemos pasando. Es la palabra de Dios la que hace el efecto. Es por eso que tomamos la decisión, hermanos, de comenzar este nuevo estudio, que estoy seguro que si nosotros ponemos atención y nos esforzamos por practicar lo que vamos a estar aprendiendo por los próximos meses, va a llevar a cabo el efecto en la vida de cada uno de nosotros. Acompáñenme a Primera de Pedro, vamos a leer del versículo 1 del capítulo 1 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Tan solamente en estos 2 versículos, hermanos, nos encontramos con mucha información que no tenemos el tiempo para ver en esta tarde, pero vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo para ver estos misterios, tesoros que nosotros encontramos en esta carta. Pero antes de entrar en eso, hermanos, ya que leímos la introducción de esta carta, quiero hablar un poco acerca de cuándo fue escrita. Pues sabemos fue escrita por el apóstol Pedro. Se cree, hermanos, que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 63, 64 después de Cristo. Y una de las cosas que vemos, hermanos, que hay en común tanto en el apóstol Pedro como en el apóstol Pablo, es que ambos apóstoles, hermanos, murieron por mandato del rey, el emperador Nerón, aproximadamente unos 2 años después de que estas cartas fueron escritas. Es importante notar eso, hermanos, porque el propósito principal de estas cartas del apóstol Pedro a los expatriados, como lo menciona el versículo 1, que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que viene siendo el lugar actual como nosotros conocemos como Turquía. En ese entonces, hermanos, cuando esta carta fue escrita, están viviendo el pueblo cristiano una de las peores persecuciones que se vinieron a través de la historia. Fue a través de la misma persecución del emperador Nerón, que sabemos que el apóstol Pablo perdió su vida, le cortaron la cabeza. Al apóstol Pedro también conocemos un poco de su muerte. Él dijo que él no era digno de morir como su Señor y pidió que lo crucificaran de cabeza. Pero menciono esta información, hermanos, para que entendamos un poco lo que estaba pasando cuando el apóstol Pedro escribe esta carta para estos hermanos. El propósito principal que vemos de una manera general es la esperanza, hermanos, que debe de estar presente sin importar lo que esté pasando. Una vez más, estos hermanos estaban pasando un muy mal tiempo,
Y pues conforme vayamos avanzando, hermanos, vamos a estar viendo estos detalles. Como lo mencioné, hermanos, ya de aquí a unos cuantos años después de que esta carta fue escrita, el apóstol Pedro ya fue asesinado por mandato del emperador Nerón, lo cual nos enseña hasta cierto punto de que el apóstol Pedro ya en esta etapa de su vida pues ya era un hombre maduro, no era el mismo Pedro que vemos en los evangelios, el cual de una manera muy segura él decía a nuestro Señor Jesucristo: yo no te voy a negar, si es necesario yo voy a la muerte contigo. Pero conocemos la historia, qué fue lo que pasó. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: Pedro, va a cantar el gallo 3 veces, y cuando eso acontezca es porque tú ya me has negado. Y así pasó. Vemos de que eso trae un golpe muy fuerte a la vida de Pedro, al punto de que regresa a su vida pasada. Conocemos que era un pescador, pero después vemos de que Pedro va continuando creciendo, tanto en el conocimiento como en el sentido espiritual, algo que hasta cierto punto se debe de reflejar en la vida de cada uno de nosotros. Ya para cuando llegamos al libro de Hechos, vemos de que el mismo Pedro que negó a nuestro Señor Jesucristo es el mismo Pedro que ahora se sentía gozoso de haber sido partícipe de una golpiza por causa del evangelio. Tal como lo vemos en Hechos capítulo 5 versículo 40. No perdamos Primera de Pedro, porque ahí vamos a continuar viendo, pero solamente menciono estos versículos, hermanos, para que entendamos un poco el contexto y en la etapa de vida que hasta cierto punto el apóstol Pedro se encuentra. En Hechos capítulo 5 versículo 40, hablando de Pedro y Juan, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ya el apóstol Pedro, se puede decir de que ya era una persona madura en el evangelio, ya había sufrido varios acontecimientos por causa del evangelio, y es en esta etapa ya de madurez, de ya casi partir de este mundo, que el apóstol Pedro escribe estas cartas en un tiempo de una persecución muy fuerte. Ahora sí, hermanos, entremos a ver los detalles que nos proporciona la Escritura en esta introducción que vemos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Leo una vez más que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La primera cosa que estamos viendo aquí, hermanos, en esta introducción de esta carta, es que el apóstol está dejando en claro su ministerio como apóstol. Este detalle es importante, hermanos, porque desde aquel entonces los falsos apóstoles, los falsos profetas habían surgido dentro del templo, de la misma forma como hoy nos llueven por donde quiera. Hoy en día se puede decir que ya se encuentran apóstoles en cada esquina, profetas en cada esquina, que hasta cierto punto son personas que están llevando un ministerio muy diferente al que vemos que la Escritura nos revela. Y lo que Pedro está haciendo aquí, hermanos, en primer lugar está dejando en claro su apostolado. Y una vez más lo está dejando en claro porque desde aquel entonces ya habían surgido muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, incluso el mismo apóstol. En la segunda carta vemos en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 que él habla acerca de esta advertencia de una manera más detallada. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estos falsos apóstoles, falsos profetas, desde aquel entonces habían surgido. Era necesario que el apóstol Pedro dejara en claro su apostolado con los hermanos a los cuales les estaba enviando esta carta. Y de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, hermanos, nosotros podemos ver que había requisitos para que una persona pudiera tomar la posición de un apóstol. Hoy en día cualquier persona quiere tomar esa posición, pero la Escritura nos muestra, hermanos, detalles que deberían de reflejarse, o personas habrían sido partícipes de ciertos eventos para poder considerarse apóstoles. Estos detalles los vemos y recordamos. Uno de los elegidos fue Judas, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo, el cual después que lo entrega, él mismo se quita la vida.
Nos enseña tanto en los evangelios como el libro de Hechos, que se colgó, se cayó y se partió la cabeza cuando se pegó en una piedra. Y cuando eso acontece, vemos al mismo apóstol Pedro, que en Hechos capítulo 2, sugiere que se reemplace a Judas como la escritura lo había profetizado, y había ciertos requisitos que debían de estar presentes en la persona que iba a tomar esa posición. Esos requisitos, hermanos, son hasta cierto punto requisitos que fueron cumplidos por los apóstoles que fueron llamados por parte de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo al apóstol Pablo. Parte de esos requisitos era que ellos eran llamados directamente por parte de Jesús. Conocemos perfectamente que el apóstol Pedro fue llamado no por hombre, sino por parte de nuestro Señor Jesús, tal como nos enseña el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Esta información se las comparto, hermanos, para que nosotros de la misma forma tengamos el conocimiento bíblico de los requisitos para un apóstol. Marcos 1:16, vemos aquí el llamado de Pedro, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres, y dejando luego sus redes, le siguieron. Otro requisito que era necesario para que una persona tomara la posición de apóstol es que era necesario haber visto al Jesucristo resucitado. Para que una persona tomara la posición de apóstol, era necesario que la persona físicamente hubiera visto al Jesucristo resucitado. En el caso del apóstol Pedro, hermanos, no solamente nos enseña la Escritura que él lo vio, sino que tuvo el gran privilegio de ver al Cristo transfigurado. Nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, versículo 1. Mateo capítulo 17, versículo 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ya para aquí, Cristo ya había resucitado. Versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Qué privilegio tan grande, hermanos, para el apóstol Pedro y los otros apóstoles que estuvieron con él, de que vieron a Jesucristo en su resplandor como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso fue lo que pasó. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. En estos versículos, hermanos, estamos viendo de que el apóstol Pedro cumplía al pie de la letra los requisitos para el apostolado. Vemos hasta cierto punto cómo tuvo una cercanía con nuestro Señor Jesús, y esto lo menciono, hermanos, porque era una de las razones principales por las cuales él, al comenzar esta carta, está dejando en claro su posición, su ministerio como apóstol, y es por eso que él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Que no quede duda que yo soy un verdadero apóstol de Jesucristo, una vez más, porque desde aquel entonces había muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas. Pero continúa diciendo en el versículo 1, ¿a quién dirige esta carta? Dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cabe mencionar, hermanos, la palabra que usa el apóstol Pedro para referirse a estos hermanos, y los menciona como expatriados. Y lo que esta palabra significa, hermanos, es unas personas esparcidas, forasteros, peregrinos, exilados, residentes que pertenecen a otro país. Eso es lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos. Aquellos hermanos esparcidos, forasteros, peregrinos, a ustedes les estoy escribiendo esta carta. En el caso de ellos, hermanos, su esparcido o su posición como forasteros tenía 2 aplicaciones, una terrenal y una espiritual. La espiritual, hermanos, cada uno de nosotros compartimos con esos hermanos expatriados, pero ellos también tenían una aplicación terrenal. ¿Cuál era esa aplicación terrenal? Que por consecuencia de la persecución, estos hermanos judíos y algunos de ellos gentiles que se habían convertido al cristianismo tuvieron que salir corriendo
de sus ciudades y de sus aldeas a consecuencia de la persecución. Entonces, pongámonos a pensar por un momento, hermanos. Son personas que habían vivido toda su vida en ciertas ciudades o aldeas, pero cuando se viene la persecución por todos los cristianos o contra todos los cristianos, estos hermanos tuvieron que dejar todo atrás y salieron huyendo, hermanos, a aldeas desconocidas, ciudades desconocidas. Esa no fue la primera vez que nosotros vemos que eso pasó. Vemos en el libro de Hechos, hermanos, que por consecuencia del mismo apóstol Pablo, que antes era llamado Saulo, la iglesia de la misma forma, hermanos, fue esparcida a consecuencia de la persecución. Nos enseña la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pasemos a Hechos capítulo 11, versículo 19, que dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Un grupo de hermanos cristianos, algunos de ellos judíos, tuvieron que salir corriendo, hermanos, de sus ciudades, de sus aldeas, a consecuencia de la persecución. Y uno puede decir, híjole, pues qué triste. Pero en realidad, hermanos, esa persecución fue parte del mismo plan por parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vemos a través de la Escritura que cuando hablaba con la gente les hablaba de una manera muy directa. Y en el caso de los apóstoles, hermanos, Él específicamente les dejó saber que por su nombre ellos iban a sufrir esa persecución. Pero vemos que el propósito de la persecución, hermanos, era para que el evangelio explotara hasta el último rincón de la tierra. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y como dice la siguiente parte, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra testigos, lo que Jesús les estaba diciendo, me van a ser mártires. A consecuencia de predicar el evangelio, van a ser mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue precisamente lo que pasó con estos hermanos a los cuales el apóstol Pedro les escribe esta carta. A consecuencia del evangelio tuvieron que salir huyendo, pero a consecuencia de eso el evangelio se comenzó a promulgar por todas partes del mundo. Entonces podemos ver, hermanos, que en el caso de estos hermanos tenía la aplicación terrenal, pero también la espiritual. ¿Cuál es la aplicación espiritual? Que no solamente se apega a ellos, sino también a nosotros. Que nosotros, hermanos, también somos expatriados, pero no de una ciudad o una aldea, sino de este mundo, hablando de una manera general. Usted, hermano, yo, usted, hermana, somos peregrinos, somos expatriados de este mundo. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en el cielo. Nuestro propósito en esta tierra es un propósito específico, y ese propósito específico, hermanos, es de ser una semilla que lleva a cabo el propósito por el cual fue plantada. Recordemos aquella parábola de nuestro Señor Jesucristo, del trigo y la cizaña. Quiero que veamos, hermanos, la explicación que nuestro Señor Jesús da a esta parábola, porque es básicamente lo que estamos viendo. Mateo capítulo 13, versículo 36. Mateo capítulo 13, versículo 36, dice la palabra de Dios, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, es el Dios Todopoderoso. Versículo 38, el campo es el mundo, y la buena semilla, ¿qué es la buena semilla? Son los hijos del reino. Si nosotros somos hijos del reino, somos esa semilla. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega
es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros somos esa semilla, hermanos. Nosotros hemos sido esparcidos por todo el mundo con el propósito específico, hermanos, de que estemos dando la promulgación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje, hermanos, lo que incluye es que nuestra ciudadanía, hermanos, no es de este mundo. Nosotros, hermanos, somos unos expatriados. Nosotros somos unos peregrinos. Nosotros no somos residentes de este mundo. Y esa parte, hermano, nosotros la tenemos que tener bien en claro. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nos enseña la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículo 13, nos enseña lo mismo, dice la palabra de Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todas estas personas, hermanos, al igual que nosotros, son peregrinos sobre la tierra. Nosotros somos peregrinos, nosotros no somos de este mundo. Nosotros, hermanos, no nos deberíamos de poner muy cómodos, porque al igual que los hermanos a los cuales el apóstol Pedro les escribe esta carta, somos expatriados. No somos de este mundo, no somos de esta tierra, así que no nos pongamos muy cómodos. Ahora sí, hermanos, lleguemos al versículo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ya que aprendimos un poco, hermanos, de la introducción, quién la está escribiendo, la autenticidad de su ministerio y a quién está dirigiendo esta carta. En el versículo 2 dice la palabra de Dios: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En este versículo 2, hermanos, nos estamos encontrando con doctrinas fundamentales para el cristianismo que cada uno de nosotros debemos de conocer de una manera detallada. Tan solamente en este versículo 2, hermanos, nos estamos encontrando con la doctrina de la predestinación, nos estamos encontrando con la doctrina de la Trinidad de Dios y nos estamos encontrando, hermanos, con las funciones para salvación nuestra de las tres personas del Dios Trino. Estamos viendo en el versículo 2, hermanos, cuál es el papel de Dios Padre, el papel de Dios Hijo y el papel del Espíritu Santo en la salvación de cada uno de nosotros. Todo esto lo vamos a estar viendo, hermanos, de una manera detallada en las próximas semanas. En esta tarde, hermanos, me voy a enfocar solamente en la parte de la elección. Es por eso que yo le titulé al tema de esta tarde, elegidos por Dios, que es lo que nos encontramos en la primera parte del versículo 2, que dice: elegidos según, como dice, la presciencia de Dios Padre. La palabra elegidos, hermanos, que vemos aquí viene del griego eklektos, y lo que esta palabra tiene que ver, hermanos, tiene que ver con una selección, pero no una selección arbitraria, no una selección al azar. No es como si nosotros nos dicen, escoge un número y cerramos los ojos y pues a ver cuál número me sale. No, no está hablando de ese tipo de elección, sino de una elección, hermanos, con un conocimiento previo. Y ahorita vamos a ver eso en más detalles, pero quiero que veamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, porque en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 nos encontramos con la misma palabra que vemos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, palabra elegidos, del griego eklektos. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, y como dice, y elegidos, eklektos, la misma palabra, y fieles. Una vez más, esta palabra está hablando de una selección por parte de Dios, pero no una selección arbitraria o al azar. Es una selección, hermanos, que va de la mano con la siguiente palabra que nos encontramos, que es la palabra presciencia. Es importante notar, hermanos, que no está diciendo presencia, sino presciencia. No presencia, sino presciencia.
Y lo que esta palabra significa, hermanos, es un conocimiento anticipado. En otras palabras, conocemos, hermanos, cuáles son los atributos de nuestro Dios. Nuestro Dios no solamente es omnipotente, no solamente es omnipresente, sino que nuestro Dios también es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que nuestro Dios todo lo sabe. Nuestro Dios sabía, hermanos, desde antes de la fundación del mundo que nosotros estaríamos aquí en esta tarde. Nuestro Dios, desde antes de la fundación del mundo, hermanos, ya sabía quién sería parte de su pueblo. Y basado en ese conocimiento es la palabra que el apóstol Pedro está usando. Hemos sido seleccionados, hemos sido elegidos basado al conocimiento previo de nuestro Dios. Nuestro Dios ya lo conocía todo, hermanos. Al tiempo de Dios, hermanos, nuestro Dios ya ve su obra completa. Nosotros nos tenemos que esperar a que pase el tiempo, los siglos y que se cumplan las profecías, pero al tiempo de Dios, hermanos, Él ya ve su obra completa. Él ya nos ve a cada uno de nosotros como vamos a pasar la eternidad con Él. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos estos detalles. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, porque en el versículo 23 nos encontramos con la misma palabra, pero leamos del versículo 22 en adelante, que dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, y como dice la siguiente palabra, anticipado conocimiento. Es la misma palabra prognosis que encontramos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, al principio del versículo 2? Que nosotros, hermanos, hemos sido seleccionados, hemos sido escogidos basado al conocimiento anticipado de nuestro Dios Padre. Les quiero leer esta porción, hermanos, del versículo 2 en la traducción lenguaje actual, que dice de la siguiente forma: de acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Nosotros, hermanos, no estamos donde estamos, no somos parte de este reino por coincidencia. Nuestro Padre nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo. Y es importante que entendamos esta parte, hermanos, esta doctrina fundamental, porque al no entenderlo de tal manera, hermanos, nosotros vamos a pensar que tenemos algo que ver en nuestra salvación. Pero recordemos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Efesios. Es un regalo, es un don de Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos nada que ver en nuestra salvación. Nosotros venimos a Cristo porque Él nos escogió primero. El Dios Padre, hermanos, nos había seleccionado, nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y gracias a Dios, hermanos, que no solamente nos encontramos con un versículo que soporta esta doctrina, sino que nos encontramos con una gran lista. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, conocimiento anticipado, también los que los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos estamos encontrando entonces, hermanos, en estos versículos en relación con lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2? Que Dios, hermanos, desde antes nos había conocido y desde antes nos había predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Padre, hermanos, fue el que nos escogió a nosotros. Nosotros no escogimos al Padre. Nosotros no buscamos a Dios. Dios no está perdido y nosotros lo tenemos que encontrar. Los perdidos éramos nosotros y Dios Padre nos encontró. La palabra que encontramos aquí, hermanos, para predestinó, viene del griego prorizo y está compuesta de dos palabras. La primera es pro, que significa de antemano, y la segunda parte es orizo,
de donde proviene nuestra palabra horizonte. La palabra nosotros, como la entendemos, hermanos, el horizonte es la línea que divide el cielo y la tierra. Lo que este versículo nos está diciendo, hermanos, es que nuestro Señor Dios Todopoderoso soberanamente, hermanos, trazó una línea. Y a través de esa línea, hermanos, nos escogió para que nosotros llegáramos a Él. Nosotros no escogimos a Dios. Si nosotros estamos donde estamos, hermanos, es porque el Padre puso su mirada en nosotros. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque si ese no hubiera haber sido el caso, ninguno de nosotros hubiéramos buscado a Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, por nuestra capacidad propia, nos hubiéramos acercado a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por nuestra capacidad, hermanos, no hay absolutamente quien busque a Dios. Continúa diciendo, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias a Dios, hermanos, que el Padre en su misericordia, en su soberana gracia nos escogió a nosotros, pues nosotros, hermanos, jamás nos hubiéramos acercado a Él. Gracias a Dios, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía a cada uno de nosotros y Él nos escogió, Él nos seleccionó para que nosotros fuéramos partícipes de su reino y fuéramos entre muchos el hermano de nuestro Hijo, del Hijo de nuestro Padre, Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Hay mucha gente, hermanos, que tiene un problema con esta doctrina. Y uno de los problemas principales es de que quita, hermanos, de una manera completa la participación del ser humano en su salvación. Y nosotros como seres humanos, hermanos, tenemos la tendencia de que tenemos que tener algún tipo de participación en algo. Y en el caso de la salvación, creemos o queremos creer que es por algo que nosotros hicimos que vamos a entrar al cielo. Pero toda la palabra de Dios nos enseña de una manera general, hermanos, que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo. Dios lo hizo por nosotros. Dios vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios nos dio su evangelio y Dios nos escogió a cada uno de nosotros, tal como nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos damos cuenta, hermanos, que nosotros como seres humanos no tenemos absolutamente ninguna participación en nuestra salvación. Es una obra y un regalo 100% que le pertenece solamente a Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Para que nadie quiera llegar a la puerta del cielo y decir, Dios, déjame entrar porque yo te elegí a ti. Déjame entrar porque yo hice esto. Déjame entrar porque yo hice buenas obras. No hay nada que nosotros podamos hacer, hermanos. Es Dios el que puso su mirada en nosotros. El mismo Señor Jesucristo repitió estas palabras, tal como lo vemos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan, capítulo 15, versículo 16. Que dice la palabra de Dios, no me elegisteis vosotros a mí. Veamos las palabras directamente por parte de nuestro Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, está dejando en claro que ninguno de nosotros, hermanos, elegimos a nuestro Señor Jesús. Él nos eligió a nosotros. En el mismo libro de Juan, capítulo 6, nos enseña que a los que el Padre le mandó,
ninguno se le perdió, y que al que se acerque a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Jesús no lo rechazará. Pero ¿por qué nos acercamos a Jesús? Porque el Padre hizo la iniciativa, el Padre nos llamó, el Padre nos acercó, porque desde antes de la fundación del mundo, el Padre ya nos conocía y el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, me parece que fue Charles Spurgeon que dice, qué bueno que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, porque si no hubiera haber sido así, jamás me hubiera elegido. Y eso es cierto, hermanos. Y eso hasta cierto punto nos da la seguridad, hermanos, de nuestra salvación también. No depende de nosotros, hermanos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y no hay persona, hermanos, que vaya a entrar al cielo, que vaya a ser porque esa persona se ganó la entrada. Todos los que somos partícipes del reino, hermanos, es porque hemos creído en el regalo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y cualquier persona que crea, hermanos, la promesa por parte de nuestro Señor Jesucristo es que Cristo no lo va a rechazar. Pero si esa persona creyó, hermanos, es porque anticipadamente el Padre hizo una obra en la vida de esa persona. El Padre nos atrajo porque el Padre nos había seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Veamos algunos otros versículos, hermanos, que soportan todavía por si tenemos un poco de duda en este asunto. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Somos escogidos de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hemos sido elegidos por Dios, hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese es el mismo mensaje, hermanos, que el apóstol Pedro está presentando al principio de esta carta. Ustedes han sido seleccionados por Dios, yo he sido seleccionado por Dios. No ha sido basado en algo que nosotros hayamos hecho, pues si ese fuera el caso, hermanos, cada uno de nosotros estaríamos perdidos. Porque de la misma forma hay gente que interpreta Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, donde dice elegido según la presciencia de Dios, y dicen que Dios en su conocimiento anticipado sabía quién le iba a seleccionar y que esas son las personas que él eligió basado en la selección por parte de ellos. Pero eso es erróneo, hermanos, porque toda la escritura, una vez más, nos muestra que nosotros, hermanos, por nuestra propia cuenta jamás buscamos a Dios. Si fuera por nosotros, hermanos, ninguno de nosotros nos acercaríamos a Dios. Si ese fuera el caso, hermanos, de que Dios iba a escoger a los que en su conocimiento anticipado sabía que lo iban a escoger a Él, no hubiera escogido a nadie, porque nadie hubiera escogido a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios, el libro de Romanos. Lo que Dios hubiera visto si ese hubiera sido el caso, hermanos, hubiera haber sido el mismo valle de huesos secos que vio a través del profeta Ezequiel. Un valle de huesos secos, hermanos. La palabra de Dios nos enseña claramente que Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Una persona muerta, hermanos, no tiene la capacidad de tomar una decisión porque está muerto. Regresemos a la ilustración que he compartido, que hasta cierto punto nos ayuda, hermanos, a entender el trabajo de salvación por parte de Dios hacia nosotros. Dice un pastor de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, hermanos, no aventó un salvavidas a una persona que se estaba ahogando con la intención de que esa persona tomara el salvavidas y se salvara por sí mismo. Así no es como debemos de entender la salvación. Y dice este pastor, lo que Jesucristo hizo fue que fue al fondo del mar, tomó un cuerpo putefacto que ya estaba podrido, lo sacó a la orilla del mar y sopló su aliento de vida. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros en nuestra mortandad de delitos y pecados teníamos la habilidad de escoger a Cristo. Cristo nos escogió a nosotros, el Padre nos escogió a nosotros. Pero hay un medio, hermanos, que Dios estipuló
desde el principio de los tiempos, hermanos, de qué manera nosotros nos íbamos a acercar a Él y vamos a entender, hermanos, la importancia de lo que viene siendo el Evangelio. Pero antes de eso, hermanos, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías, capítulo 40, versículo 28. En unos versículos que les quiero compartir, hermanos, quiero enfatizar la omnisciencia de nuestro Dios Todopoderoso, que Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Isaías capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y como dice la siguiente parte, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es soberano, nuestro Dios todo lo sabe. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Nuestro Dios lo sabe todo, hermanos. Y esa elección, hermanos, no fue basada en un conocimiento de que nosotros le fuéramos a escoger a Él. Es cierto que nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía quién y cuándo iban a ser partícipe de su reino. Y Dios, hermanos, en este tiempo Él ya puede ver su obra completa. Él ya lo ve todo, hermanos, como Él lo estipuló desde antes de la fundación del mundo. Pero quiero compartirles un versículo, hermanos, o una escena que nosotros encontramos en la palabra de Dios, hermanos, para que podamos entender un poco la elección por parte de Dios hacia nosotros, hermanos. La elección de Dios hacia nosotros no fue basado en algo bueno que Él vio en nosotros, hermanos, porque no hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios. La selección por parte de Dios hacia nosotros fue basado en su misericordia, su gracia y su soberanía, hermanos, no en nada que dependa de nosotros. Si Dios nos fuera a escoger basado en algo bueno que encontrar en nosotros, no hubiera seleccionado absolutamente a nadie. Acompáñenme al libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, porque en esta escena, hermanos, nos encontramos el profeta Oseas, hermanos, vemos una reprensión al pueblo de Israel, cuyo comportamiento, hermanos, tal como lo vemos en este libro, era similar al de una prostituta. Un pueblo, hermanos, que era lleno de pecado, un pueblo lleno de rebeldía y un pueblo, hermanos, lleno de idolatría. Pero de ese pueblo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios se compadeció. De la misma forma que Dios se compadeció de nosotros, hermanos, que de la misma forma estábamos llenos de rebeldía y llenos de pecado. Como Dios se compadeció de este pueblo, Dios se compadece de nosotros. Acompáñeme a Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, como dice, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumeríos. No había nada que Dios pudiera haber visto en este pueblo que le hubiera haber dicho: ah, qué buen pueblo. Es un pueblo que me obedece. No, hermanos, era un pueblo idólatra, un pueblo lleno de pecado. Versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4, ayúdeme a leerlo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esa, hermanos, es la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Se encontró con un pueblo lleno de pecado, lleno de rebeldía, pero al igual como lo hizo con el pueblo de Israel, con cuerdas de amor, hermanos, nos llamó el Dios Padre Santo, lleno de misericordia. Y gracias a Dios que fue basado en Él, hermanos, y no en nosotros, pues si hubiera haber sido por nosotros, estaríamos perdidos. Pero dice el versículo 7, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Admá o ponerte como Seboim?
Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y él es fiel ¿con quién? Con los santos. Dios no encontró nada bueno en este pueblo, pero dice la palabra de Dios que Dios se compadeció de ellos. Y con los lazos, con las cuerdas de amor, los atrajo. De la misma forma, hermanos, que Dios nos atrajo y se compadeció de nosotros, basado en su presencia. No basado en algo que vio en nosotros, hermanos, basado en Él, solamente en Él. Cuando entendemos esa parte, hermanos, vamos a reconocer que la obra de salvación, hermanos, le pertenece 100% a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo la comienza y Jesucristo la termina. Nosotros, hermanos, lo único que tenemos es creer, porque Él nos llamó de una manera anticipada. En otras palabras, la fe que nosotros tenemos, hermanos, para creer en Cristo es un regalo de Dios mismo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios. Creímos por fe, y dice la palabra de Dios, y esto es un don ¿de quién? De Dios. Ni la fe que tenemos para creer en Dios mismo es nuestra, sino que es un regalo por parte de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la salvación. Es una obra, hermanos, 100% que le pertenece al Dios todopoderoso y soberano del universo. Pero ese Dios soberano, poderoso, hermanos, ha dejado un medio por el cual la gente se va a acercar a Él. Y conocemos de antemano, hermanos, que el propósito de nuestro Señor Jesucristo, el deseo de nuestro Señor, dice la palabra de Dios, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. ¿Y de qué manera nosotros vamos a acudir al arrepentimiento, hermanos? ¿De qué manera nosotros nos vamos a acercar a Dios después de que Él nos haya hecho ese llamado anticipado? Lo vamos a hacer, hermanos, a través del Evangelio. Es solamente el poder del Evangelio, hermanos, que tiene la capacidad de traer a una persona que está completamente muerta a la vida. Y cuando nosotros entendemos esa parte, hermanos, vamos a entender la importancia del Evangelio, hermanos. Es el Evangelio el que va a salvar a la gente, no el testimonio, no un mensaje que suene muy bonito al oído de la gente. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que va a traer a la gente, hermanos, de un estado de mortandad, de un estado de personas que están completamente muertas a la vida. Y quiero que me acompañen al libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, y con esto vamos a terminar, hermanos, esta parte. Hay mucho que tenemos más que ver en el versículo 2 de Primera de Pedro, pero en esta tarde, hermanos, solo quería hablar acerca de la elección por parte de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 37, nos encontramos con ese valle de huesos secos. Dice la palabra de Dios, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en el extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabéis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En esta escena, hermanos, que le presenta nuestro Dios al profeta Ezequiel, nos encontramos con la misma escena de lo que pasó con cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros, al igual que esos huesos secos en gran manera, era el estado en el cual nos encontrábamos cada uno de nosotros. Pero el momento que la palabra de Dios fue profetizada, el momento que el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo fue hablado, el Espíritu de Dios entró en nosotros, y dice la palabra de Dios que nos dio vida. Dios nos da vida, hermanos, a través de su palabra, de su evangelio, a cada uno de nosotros, hermanos, que no somos desconocidos para con nuestro Dios. Hermano, hermana, tú que estás en esta tarde, déjame decirte que Dios ya te conocía desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Dios ya te conocía, Dios ya sabía exactamente todo lo que ibas a hacer. Dios conoce perfectamente cuántos cabellos están en tu cabeza. Y déjame decirte, hermano, hermana, que si tú eres partícipe de este pueblo, que si tú eres partícipe del reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo te ha escogido. Nuestro Padre Celestial te ha llamado con sus cuerdas de amor, pero te ha llamado con un propósito, para que de la misma forma como el profeta Ezequiel habló a aquellos huesos secos, nosotros hablemos el mismo evangelio, hermanos, que va a resucitar no por nosotros, sino por el poder del evangelio a toda aquella persona que lo escuche y lo crea. Nosotros no sabemos a quién escogió Dios, y no es nuestro trabajo el saberlo. Nuestro propósito, nuestra tarea como semilla plantada en este mundo es hablar el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo y permitir que la misma palabra haga el resto, hermanos. Pónganse sobre sus pies y oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Tú, Señor, inspiraste a tu siervo Pedro, que escribió aquellas cartas que decía que hemos sido elegidos basados en tu presencia, basado en tu conocimiento anticipado. Y te damos gracias, Señor, porque tú, al igual como te compadeciste del pueblo de Israel que se prostituyó con aquellos ídolos de este mundo, tú te compadeciste de nosotros, Señor. No había absolutamente nada bueno en nosotros, Señor. No había quien buscara de ti, dice tu misma palabra. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni siquiera uno. Pero damos gracias, Señor, porque tú mismo pusiste tu mirada en nosotros, porque tú mismo nos atrajiste a ti con lazos de amor, Señor. Es por eso que te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, que nos conociste desde antes de la fundación del mundo, nos predestinaste para que fuésemos hijos tuyos, para que fuésemos santificados y limpiados por la sangre del Cordero. Es por eso que te damos gracias, Señor. Reconocemos en esta noche, Padre, que la obra de salvación te pertenece solamente a ti, Señor. Reconocemos, Señor, que no hay razón alguna por la cual nosotros nos gloriemos delante de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que eres tú, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, pero también de nuestra salvación, Señor. Y es por eso que te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque no había nada bueno en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque lo vil de este mundo, lo débil de este mundo escogiste tú, Señor. Es por eso que te damos gracias, Señor, por habernos escogido. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, en esta tarde, que seas tú, Señor, llevando a cabo tu trabajo en la vida de cada uno de nosotros, Señor,
pues ahora entendemos que nosotros somos semillas plantadas en este mundo, Señor. Semillas plantadas para que lleven fruto, para que hablen el evangelio que va a resucitar a aquellos muertos espirituales. Decía tu siervo Pablo que la palabra de la cruz era locura para aquellos, pero para nosotros es poder de Dios. Pues sabemos, Señor, que es la palabra de la cruz la que va a traer, Señor, vida a aquellos huesos secos y muertos. Yo te pido, Señor, que pongas ese sentir en la vida de cada uno de nosotros como iglesia tuya que somos, Señor. Que entendamos la importancia de tu evangelio, Señor, de tal manera que somos esos vasos, Señor, usados por el Dios Todopoderoso para llevar a cabo el propósito por el cual hemos sido expatriados en este mundo. Gracias te doy, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el viernes si Dios lo permite.